¿Qué saben del sobregiro ecológico? ¿Han escuchado ese concepto? No. El sobregiro ecológico, Sobregiro como en la caja vecina. claro, uno puede pensar eso, ¿no es cierto? Que el sobregiro, como cuando uno queda endeudado, por así decirlo. Pero, ¿tienen alguna idea? Que eso es importante. A ver, veamos por el chat, ¿qué dicen? Vamos por el chat. Dice, eso no me abre el chat. Yo quiero que abra el chat. ¿Por qué no me deja abrir el chat? Ah, ya. Alguien dice, no, nunca lo había escuchado, ni idea. No, no, un cambio rotundo. Ya. Les voy a explicar al tiro, chiquillo, y de hecho lo va a hacer un especialista por mí. ¿Cuál es nuestro objetivo de clase? El significado del sobregiro ecológico y su impacto en el medio ambiente y la sociedad a nivel mundial. Miren, el impacto sobre el medio ambiente y la sociedad, ojo, y la sociedad, no, ni siquiera estamos hablando solamente del medio ambiente, sino en la sociedad en general. ¿Ya? Dice, ¿qué es el sobregiro ecológico? Los recursos que la naturaleza puede renovar en un año terminan de ser agotados hoy. Veamos lo que dice nuestro amigo. El sobregiro ecológico es el momento donde el consumo del planeta, de la población humana, supera la capacidad que tiene el planeta en renovar sus recursos y también absorber todos los desechos que producimos como especie humana. Bueno, los efectos de este sobreuso de recursos tienen varios efectos. En primera instancia, ocurre rápidamente un efecto negativo sobre la biodiversidad. Cada vez tenemos menos recursos a disposición. Se estima que en el año 1970 necesitábamos solamente un planeta, era suficiente. Actualmente son 1.3. En el año 2050 vamos a necesitar 3 planetas para sostener todas nuestras necesidades. Hay cosas simples como el reciclaje, cuidando el agua, que es uno de los principales recursos que están siendo afectados, y por otro lado, manteniendo, ¿cierto?, o disminuyendo la contaminación y nuestra huella de carbono en la producción de quema de leña, etcétera, y además también el cuidado de la biodiversidad en general. Todas esas, de alguna forma, son formas de cuidado. ¿Les quedó claro? Respóndanme. Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La huella, ¿no es cierto?, que estamos dejando, ¿no es cierto?, es negativa. Vamos a hablar de la huella, ¿no es cierto?, de la deuda. Pero para que ustedes entiendan, cuando se creó este concepto de sobregiro ecológico, se hizo, a ver, el planeta, ¿en qué meses y días especialmente en un año agota todos sus recursos? Es como si, para mí, por ejemplo, yo trabajo y digo, a mí me pagan cierta cantidad, y me dijeran, a ver, tu sueldo te tiene que durar un mes, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, por ahí por el 20, se me va todo el sueldo. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué tengo que hacer para los otros 10 días que me quedan? Buscar la forma de ahorrar. Ya uno podría hacer, pero si se me acabó, ¿qué tengo que hacer? Empezar a pedir Empieza a préstamos. pedir adelantos, préstamos, cosas así. Exacto. O Se endeuda con empiezo las a patas. gastar los ahorros. Chuta, digo, se me agotó, empiezo a la plata que yo tenía ahorrada, la empiezo a usar. Eso es lo que ocurre con el sobregiro ecológico. Es decir, el planeta tiene para un año cierta cantidad de recursos, pero paulatinamente, de a poco, como algunos países que tienen menos recursos naturales, la agotan inmediatamente. En el caso de Chile, y les voy a mostrar de ahí las fechas, ¿cuándo ocurrió? ¿Y cómo ha ido ocurriendo a nivel de estos años? Pasamos a la siguiente. ¿Pero ya entendieron la idea? Respóndanme en el chat o por, en este caso, Sí, Sí, profe. qué bueno. ¿Sabes cuántos alumnos tenemos en este momento? 39 alumnos. Estoy feliz.
Ojalá se incluyan más. Veamos el 2018. Empecemos con el 2018. ¿Ustedes en qué curso iban en? Primero medio, pues, cuando eran sumamente pequeños. Ese es una mirada, ¿no es cierto?, sobre la Tierra, ¿no es cierto?, de una mirada de Eddie, de Iron Maiden, que puse así como para darle un poco más de sentido al... Que saben que me gusta el heavy metal, así que le puse esa idea. Veamos el 2018. Según los últimos datos del GFN, que es en este caso la institución internacional a cargo de estudiar esto, dice que el sobregiro ecológico, ¿no es cierto? Miren la fecha. Primero el 2017 fue el 24 de mayo. Después el 2018, el 2 de junio, dije, ahí como extendimos las fechas. Pero al año siguiente pasamos, casi retrocedimos un mes, el 19 de mayo. Y este año, por un día, estamos peor que el año pasado. Y lo que dicen los especialistas, y aquí quiero hacer más eficiente, que nos atrasamos 3 semanas, es decir, tendría que haber ocurrido a finales de abril, el sobregiro ecológico, sí, solamente que se atrasó por la pandemia. Producto de que las industrias dejaron de trabajar, mucha gente dejó de ir a trabajar, y a nivel mundial, pero en el caso de Chile, se atrasaron 3 semanas. Si hubiésemos estado en una temporada normal, sin pandemia, sin nada, a finales de abril ya hubiésemos ocupado todos los recursos. ¿Qué significa? Estamos en el 18 de mayo, se terminó nuestros recursos. ¿Y qué recursos estamos ocupando? ¿Qué recursos estamos ocupando ahora? Los recursos No se del año siguiente. Más fuerte. Los recursos del próximo año. Exacto, vamos a empezar a ocupar los recursos del próximo año. Entonces, le estamos quitando más recursos. Vamos a quedar desabastecidos después. Eso es el asunto. Porque la biocapacidad que tiene, ¿no es cierto?, el planeta de mantenerse en el tiempo, se la estamos quitando porque no estamos, en este caso, ocupando constantemente. En el caso, imagínense, en mayo ya estamos ocupando los recursos del próximo año y el próximo año le dejamos menos recursos. Veamos algunos datos. Veamos qué es la huella ecológica. Esto es bien simple. La huella ecológica. Profe, no escucho, se escucha muy bajito. Pero un poquito. Se denomina huella ecológica, que es equivalente a lo que consumimos y a lo que contaminamos. Cuando sobrepasamos la capacidad que la naturaleza tiene para asimilar y regenerarse, Ahí sí, nuestras huellas generan Como un no lo escucharon, problema lo voy a para el poner desde planeta. principio. ¿Les La parece? mejor ya bacán. Este cortito dura un minuto. ¿Sabías que? Con nuestras actividades cotidianas como encender la luz, consumir agua, utilizar artefactos eléctricos, utilizar jabones o detergentes, generar residuos y desplazarnos en vehículos que consumen combustibles fósiles emitiendo gases a la atmósfera, estamos generando impactos sobre el medio ambiente. Este impacto que dejan nuestras actividades sobre el entorno se denomina huella ecológica y es equivalente a lo que consumimos y a lo que contaminamos. Cuando sobrepasamos la capacidad que la naturaleza tiene para asimilar y regenerarse, nuestras huellas generan un problema para el planeta. La mejor forma de contribuir a eliminar nuestra huella ecológica es ser lo más cuidadosos posible con nuestras prácticas cotidianas. Apagar la luz, generar el mínimo de residuos posibles
reciclar y reutilizar todo lo que podamos, consumir solo el agua que necesitemos, tener nuestra propia bolsa de compra y caminar más. Recuerda, el cuidado del planeta es responsabilidad de todos. ¿Entendieron? Sí. Absolutamente todo. Entonces la huella ecológica es lo que nosotros consumimos o contaminamos. Entonces, de una u otra manera, si ustedes se dan cuenta, cada día la cantidad de seres humanos que hay en el planeta, en estos momentos 7,5 millones de habitantes, cada uno deja una huella. Y los países más desarrollados dejan una huella ecológica mayor. ¿Por qué? Porque consumen más y contaminan más. Por ejemplo, los países industrializados que ocupan mucho petróleo, contaminan más. Entonces, si nos damos cuenta, eso es perjudicial, de acuerdo a lo que dice el video, nosotros es perjudicial para el planeta. ¿Cómo se compone la huella ecológica en el mundo? Ahí está. El carbono, los cultivos, todo lo que nosotros dañamos, ¿no es cierto? Forestal, urbanismo, la pesca, pastoreo. Es decir, todo lo que nosotros extraemos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y no la renovamos, la vamos perdiendo. Por ejemplo, los animales, la pesca. Por eso cuando hay peces, ¿no es cierto?, que se dice, ¿sabe?, que por un tiempo no hay que pescar este pez porque se está extinguiendo. Entonces, es porque somos tan consumidores por la economía que tenemos que terminamos haciendo ¿qué? Consumiendo todos los recursos, como pasa con el ámbito forestal, con los cultivos. Usamos más zonas agrícolas que a lo mejor, ¿por qué? Porque está aumentando la población. Por lo tanto, tenemos que ser más conscientes. Por eso este gráfico dice, la biocapacidad, miren con verde, número de hectáreas disponibles para personas para producir y generar sus distintos recursos. Y con rojo, número de hectáreas necesarias para la renovación de los recursos consumidos y la absorción del carbono que produce una persona. Es decir, estamos en deuda. Entonces, la biocapacidad es menor que la huella ecológica. Esto debería estar al revés y estaríamos plenamente. Pero eso, muchos han hablado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. El otro día salió la emergencia ambiental, a pesar que estábamos en plena cuarentena y que ya no había como esa contaminación, pero igual estábamos en una preemergencia a pesar de que menos autos transitan y todo eso. Muy bien, buena pregunta. Pero las fábricas siguen funcionando, pues, querida. Ese es el asunto. Que hay fábricas que, a pesar de que nos digan que, pucha, hay fábricas que necesitan estar, ¿no es cierto?, funcionando. Recuerden que nuestro sistema económico va a funcionar siempre cuando las fábricas funcionen. Sí, mientras que la economía funcione, los sectores productivos funcionen. Y por eso hay empresas que son de una otra manera básica y que necesitan seguir funcionando. Y las fábricas son esas. Y como ustedes saben, están en el centro de Santiago. Nosotros estamos, como siempre se les ha explicado, estamos en un hoyo. Estamos por el este, por la cordillera de los Andes rodeado, por la cordillera de la costa, por el oeste, por el cordón de Paine al sur, ¿no es cierto? Y la angostura de Paine, perdón, y al norte, ¿no es cierto?, por, en este caso, ¿cómo se llama? El cordón, ¿no es cierto?, de Chacabuco. Entonces, estamos en un hoyo. ¿Y qué pasa? Que no hay ventilación. El smog no sale, no tiene por dónde salir. Si no existiera la cordillera de la costa, ese smog saldría, ¿no es cierto?, ¿a dónde? A la costa. Pero no se puede, lamentablemente. Entonces, por eso se nota inmediatamente. Moisés me dice, pero entonces si cambiamos el sistema económico actual, ¿podrá dar resultados? El problema es que el sistema actual se basa, ¿no es cierto?, en la industrialización. Y aunque cambiáramos, por ejemplo, un sistema económico que fuera a lo mejor, no sé, pues, socialista, igual se van a necesitar industria. Ahora, lo que necesitamos cambiar, y ahí hago hincapié, es el tipo de energía que ocupamos. Porque estas fábricas podrían seguir produciendo lo mismo, pero si cambiaron, en vez de petróleo, podría ser, ¿no es cierto?, energía solar, energía eólica. Pero esas energías, ¿no es cierto?, son mucho más
más caras. Son más caras y ellos no van a invertir en algo para el medio ambiente. Ellos quieren lo más barato y lo más fácil y que ellos ganen. Exacto. Miremos esto, mire. Número de planetas necesarios si en un año todas las personas que vivieran como habitantes. Si nosotros viviéramos en Qatar, ellos gastan, miren, en un año necesitan todos esos planetas para sobrevivir. Nosotros necesitamos 2,5 planetas en un año. El 2018, porque todos los años va cambiando esta estadística, todos los años va cambiando. Entonces, de una u otra manera, si ustedes se dan cuenta, en Qatar, recuerden que es una zona desértica, entonces los recursos son mucho menos. Por lo tanto, ellos gastan lo que tienen lo gastan al tiro, y por eso necesitan gastar más durante un año, y por eso ocupan los recursos del año, del próximo año y del próximo año que viene, etc. Entonces, esa es la idea, por eso se muestran estos gráficos. A ver, alguien me dice, los detonadores. Entonces, otro punto, ¿no es cierto? Cuando se incluyó el Día Mundial del Sobregiro, se hizo con la intención de que, de 1970, de que la gente empezara a tomar conciencia. Y miren cómo estamos en el 2018, de a poquito. Empezamos a agotarlo inmediatamente. Eso es el 2018. Veamos, esos son datos. Cuando nosotros, el planeta, ¿no es cierto?, agotó sus recursos, ¿no es cierto?, en julio del 2018. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué queda para el resto del año para el planeta? Pucha, ocupar los recursos del próximo año. Por eso estos datos, ¿no es cierto?, son importantes que ustedes lo sepan. Por eso cuando los alumnos, alguien un día me dijo, profe, lo del sobre giro ecológico, yo le dije, hay una clase particular para eso. Entonces, ¿qué se necesita para sostener nuestra necesidad? Un planeta se necesita de 1970, 1,3 planetas se necesitan hoy, 3 planetas se necesitarán en 33 años. Chuta, imagínense. Entonces, alguien decía, ¿no es cierto?, que las enfermedades, decían los teóricos, que las enfermedades le hacen bien al planeta. Por ejemplo, cuando en la Edad Media había poca agricultura, ¿no es cierto?, había muchas hambrunas, ¿no es cierto?, muchas enfermedades, por lo tanto, la peste negra ayudó, ¿no es cierto?, a eliminar a 1/3 de la población europea. ¿Qué significó? Que la población dejó de pasar hambre porque habían tierras de cultivo. Entonces alguien podría decir, bueno, cuando a principios del siglo XX, cuando estallaron las guerras, ¿no es cierto?, más aún, después vino ¿cómo se llama?, la gripe española, que mataron 50 millones, otros dicen 60 millones, otros 70 millones, significó que de una manera permite que la Tierra vaya, ¿no es cierto?, dándole oportunidad al planeta a regenerarse, porque no hay tanta población que alimentar. Pero también uno dice, pero no será tan fatídico eso, pensar que tengan que venir enfermedades para que el planeta se recupere, porque hoy día, por ejemplo, con esta enfermedad, ¿no es cierto?, con el COVID-19, van cerca de 300.000 muertos, que es poco con respecto a otras enfermedades que han matado millones, pero uno no puede decir que es inhumano decir que, oye, tienen que pasar enfermedades para que la población desaparezca y así el planeta quede tranquilo. Es inhumano. Mucha gente dice que esto se creó porque había un exceso de población, entonces Exacto. querían como matar a la gente así y no ser culpado, entonces qué mejor que un virus y así finalmente ocupamos menos recursos. Exactamente. Me parece bastante lógico, la verdad. Es que siempre se ha dicho que la naturaleza es sabia. ¿Han escuchado esa frase? Sí, La naturaleza es sabia. Claro, que momento en que la Tierra necesita, y naturalmente, no porque a lo mejor hay intervención divina, qué sé yo, pero sabe cómo contrarrestar el equilibrio. Sabe mantener el equilibrio. Entonces, por ejemplo, aparecen enfermedades que antiguamente el hombre pudo encontrarle, ¿no es cierto?, medicina, pudo encontrar, ¿no es cierto?, una cura, pero aparecen cada cierto tiempo enfermedades que son más difíciles de controlar. El 19 de mayo del 2019, ¿no es cierto?, para Chile, ¿no es cierto?, comenzó, ¿no es cierto?, su sobregiro el año pasado. Y ahí mostraban datos, ¿no es cierto?, para que ustedes vean, que aquí estaba Chile el 19 de mayo, Argentina, ¿no es cierto?, en junio, Brasil en julio,
porque son países más grandes y tienen más recursos. Venezuela, México, entonces cada uno tiene una fecha, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que hace esta institución internacional, ver cada país, y Qatar siempre en el primer lugar. ¿Ve que lo agota el tiro? Porque es un país muy pequeñito, muy pequeño, pero es un desierto, entonces lo que tienen lo ocupan al tiro. Para ese año, Estados Unidos, ¿no es cierto?, superó a Qatar y empezó a consumir más. Entonces, para ese año, para satisfacer toda la demanda de la necesidad de su población, necesitaba 5 planetas. Australia 4,1, Rusia 3,2, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces, y Chile necesitaba 2,6. ¿Se da cuenta? Era 1,5, ahora 2,6. O sea, estamos agotando cada vez más. Nuestro país está consumiendo mucho más. ¿Cuántos países se requieren Hay para que satisfacer la también demanda? verlo con que Estados Unidos tiene una población muchísimo más grande que Chile y Chile ocupa bastantes recursos como para ser un país tan pequeño y con tan poca gente comparado a los otros países. Claro, ese es un punto muy importante, pero también, en este caso, Estados Unidos tiene un territorio gigante con muchos recursos y variedad de recursos. Pero así todo, es un país, ¿no es cierto?, que consume, absorbe mucho, de una otra manera, ¿no es cierto?, recurso natural. Déjeme las preguntas. Si de hecho Chile estaba más arriba que incluso que China. Exacto. Porque nosotros, nuestro territorio, ustedes saben que hay zonas que son inhabitables y es difícil sacar recursos. Por ejemplo, en el norte, que está el desierto, y en el sur, donde está la zona muy, ¿no es cierto?, muy lluviosa, una zona que es muy fría. Por lo tanto, ¿dónde está la mayor concentración de recursos naturales de nuestro país? La zona centro-sur. Entonces ahí extraemos todo. ¿Cómo? Chile, el mejor país de Chile. Veamos. Hay otra imagen, ¿no es cierto? Y el 2020, pues, ¿cómo estamos en el 2020? Hoy, 18 de mayo, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico. Esto quiere decir que este país agotó 7 meses antes los recursos naturales disponibles que tenía para un año. Mire, nos adelantamos 7 meses y ya estamos ocupando. Y esto salió el cartel del ministerio. Hoy es el día de nuestro sobregiro ecológico. Chile ha agotado todos los recursos naturales renovables disponibles para este año. A partir de mañana estaremos ocupando los del 2021. Nuestra huella ecológica superó el promedio de la biocapacidad del planeta. ¿Se entiende? Y esto fue algo que, una ficha que Eso es sacó grave. Exacto, pues. Si por eso cuando uno dice, demostró el video de la huella ecológica, es porque por algo estamos haciendo mal, pues. Esto está directamente relacionado con las problemáticas ambientales que vemos hoy en día, como la escasez de agua, la deforestación, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad. Es decir, cuando digo pérdida de biodiversidad, hablo de flora y fauna, y el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Si desaparecen árboles, bosques, aumenta el dióxido de carbono. ¿Qué hacen los árboles? La fotosíntesis. Va directamente relacionado. A ver, ¿quién escribió? Fue como en mayo que agotamos esos recursos. Claro, pues el 18 de mayo. Lea Kenchi, para todos. Génesis, lea para todos. Bueno, me escuchó. ¿Quién más puede leer para todos? ¿Aló? A ver, parece que dice, la conciencia social se podría mostrar en la TV y así no esa basura del programa sobre temas de las clases. Exacto. Pero bueno, ustedes saben que hay otras cosas que mandan. Leo, es importante tener en cuenta que este sobregiro ecológico implica que si todo el mundo consumiera el ritmo de la población chilena, necesitaríamos 2,64 planetas, imagínense. El mundo, si tiene la misma capacidad de Chile de consumir, ¿cuántos planetas se necesitarían? Similar a la Tierra, 2,6. O sea que vamos de mal en peor. Totalmente. Mire, este es el que salió hace poquito, ¿cierto? Chile el 18 de mayo. Y se puede predecir cuándo los otros países van a terminar sus recursos, de acuerdo a cómo los van consumiendo, cómo está su
forma de consumir diario. Entonces, Brasil, por ejemplo, va a estar a finales de julio, Argentina el 26 de junio, Bolivia, ¿no es cierto?, a principios de julio. Entonces, Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, ¿no es cierto?, en noviembre. Ecuador en diciembre. Entonces, Chile está agotando demasiado sus recursos y eso es un problema muy grave. ¿Qué me dicen? A ver. Hay países sin sobregiro ecológico. La gran mayoría tienen, no te voy a mentir, son 206 países que están, de acuerdo a la ONU, como países independientes. Aquí tú puedes ver que no están todos, pero claro, hay países que son muy pequeños, con muy poca población, y esos tienen, yo creo que por ahí va, que tienen muy poca población. Imagínate, Uruguay es un país pequeño, pero tiene una población que se mantiene en 3 millones. Siempre. No puede pasar de los 3 millones y medio, y eso es por algo de que ellos explicaban, de que los jóvenes inmediatamente, apenas cumplen, ¿no es cierto?, la mayoría de edad, prefieren, ¿no es cierto?, emigrar. Entonces, nunca van, recién en el 2050 llegarían a 3 millones y medio, 3 millones y medio de habitantes. Es porque los uruguayos tienden a irse de su país. Entonces, pero los países Y mucho más nosotros, pequeños, ¿como cuánta gente habrá en unos cuantos años más aquí en Chile? ¿cómo? ¿Cuánta población se espera que haya en Chile en unos años más? Si somos como 17 millones. Pero, ¿sabes qué? Mira, afortunadamente yo te podría responder al tiro eso. Chile tiene una tasa de natalidad muy baja, como hemos visto con los humanistas, tiene una tasa muy baja. Y eso significa, miren, escuchen bien, que no, las proyecciones de que nuestro país sea un país sobrepoblado no existe. Recién en el 2050 llegaríamos, imagínate, estimado al 2050 con cerca de 20 millones recién, 20 millones. Argentina, por ejemplo, en estos momentos tiene 42 millones y en el 2050 estaría llegando cerca de los 70 millones. Pero el problema para ¿70 o Chile, 60? 70. Pero para el problema para Chile, ¿cuál es? Es que la Vamos a población, ser un país que va a tener muchos adultos mayores y pocos niños. No se me olvida la palabra, pero vamos a ser un país longevo. aparte, ¿Con poca juventud, dices tú? Es que la población, al nacer pocos niños, por decirlo así, aumenta la población de adultos mayores. Entonces, no sé, cada un niño va a existir, no sé, 7 adultos mayores, por decir así, una estadística súper exactamente, falsa. exactamente, y eso Wow. significa que el Estado va a tener que cambiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, modificar la ley en cuanto a pensiones, porque si la gente vive más, entonces hay que tener que esa gente que se va a jubilar va a vivir más y hay que tener, ¿no es cierto?, las condiciones de salud, ¿no es cierto?, y de servicios para una gran cantidad. Entonces es una inversión. Pero también el detalle, que yo les decía, que aunque nosotros crezcamos a 20 millones, el problema es que se sigue concentrando ¿dónde la población? En la zona centro-sur. En las regiones del norte y del sur no se ocupan porque no se pueden. Son inhabitables en el sentido por el tipo de clima, el tipo de suelo. ¿Se entiende? Entonces la gente va a vivir todavía, y con el calentamiento global, como vimos en la clase anterior, nuestro territorio, y lo vamos a ver en la próxima clase, el territorio, ¿no es cierto?, que está ocurriendo con de la cuarta y la quinta región, está aumentando el desierto. El desierto, ¿no es cierto?, se va extendiendo hacia el sur, entonces la gente en el año 2050 vamos a estar viviendo lo que es la región metropolitana, va a estar casi vacía, y la gente va a estar viviendo de Concepción al sur, a no ser que la gente migre a otros países. Ese es un problema gigante. Y aquí, el balance de los ecosistemas, ¿no es cierto?, que es un tema que vamos a conocer. ¿Qué es la deuda ecológica? Veamos este video. Históricamente, la mayoría de las materias primas utilizadas en la industria y para nuestro consumo se extraían aquí mismo, en Euskal Herria. Sin embargo, hoy en día, una gran parte de los materiales que consumimos se traen de muy lejos. Muchos de los productos que consumimos y producimos en Euskal Herria provienen de países del sur o países empobrecidos, donde contaminar o contratar a trabajadores en precarias condiciones es más fácil y barato, porque, entre otras cosas, no se paga por lo contaminado.
Así, tanto los consumidores como las empresas vascas que trabajan allí, como nuestros gobiernos, se benefician de esta desigualdad. Todos estos impactos ambientales y sociales que ocurren en los países del sur debido a nuestra actividad económica y consumo suponen la deuda ecológica. Entonces la deuda ecológica es aquellos países del sur, especialmente de África, ¿no es cierto?, incluso países latinoamericanos, donde llegan muchas empresas extranjeras a extraer nuestros recursos, ¿no es cierto?, es donde más recursos faltan, más recursos van a faltar. Claro, porque los países del norte, los industrializados, vienen a buscar los recursos, las materias primas al sur. Y eso es un problema. Por ejemplo, voy a dar pequeños ejemplos nomás. De las especies, se estima que hay 8 millones de especies vegetales y animales en la Tierra. Y 1 millón de ellas podrían desaparecer en los próximos años. En comida y agricultura, 11% de la población mundial está desnutrida. ¿Por qué? Porque obviamente ha aumentado la población, pero también tiene que ver con que los recursos, ya sea por las sequías, ya sea porque ha avanzado el desierto, ¿no es cierto?, ha impedido que la gente se alimente bien. Veamos qué dice el chat. Alguien está preguntando algo o opinando. Profe, supongo que en África hay un nuevo brote de ébola. Sí, y un día yo, si quieren, les voy a mostrar un pequeño documental de ébola. A mí me encanta estudiar esos temas de las enfermedades, tengo mucho material. Podríamos hacer una clase de eso respecto a esto. Y lamentablemente, y el ébola está de la enfermedad más, con un 90% de letalidad. De letalidad. Es decir, de 10 personas, ¿no es cierto?, de 10 personas, 9 de ellas pueden morir en este caso, por el ébola, si no se cuidan bien. Porque es algo muy, muy fuerte, una enfermedad que te va destruyendo por dentro. El coronavirus es más suave porque en este caso hay remedios, pero si el ébola pasa lo mismo que en el coronavirus, tú puedes tenerlo, por ejemplo, a los 14 días recién se te empiezan a manifestar, pero te va destruyendo por dentro, te va destruyendo la célula y tú te vas reventando por dentro. Los tejidos por dentro, todo. No, si es terrible, es una enfermedad muy terrible. Hay una película en Netflix que se llama 95 días que lo explica bien, si la quieren, se la recomiendo. Océano y pesca. El 55% del área oceánica es afectada por la pesca industrial. Imagínense, grandes barcos sacan todos los recursos naturales del planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Obviamente los recursos escasean, pues, porque le impedimos que en este caso, que se regenere en un tiempo, ¿no es cierto?, los recursos del mar. Por eso cuando en Chile se da, por ejemplo, la veda del loco, la veda de otra especie, del salmón, ¿por qué producto? Porque se está sacando tanto para el consumo humano que finalmente podemos extinguir esa especie. La veda significa dejar por un tiempo que nadie pueda sacar ese recurso del mar. Nadie. Y aquel empresa o particular que lo haga, tiene que pagar una multa, pero millonaria. El bosque, 13 millones de empleos genera la industria forestal, imagínense, mucha población en el mundo. El 45% aumentó la producción de madera en bruto desde 1970. Ustedes saben que se ocupa mucho. Entonces realmente es como llamativo que seguimos ocupando y no le estamos dando otra variedad o utilizando otros recursos. Aquí tenemos estas cuantiosas, ¿no es cierto?, toneladas de recursos, imagínense, 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables son extraídos anualmente. Una cantidad impresionante. Acá dice, 100,5 aumentó la población humana desde 1970. Para que ustedes entiendan, el cambio climático, en un 100% aumentaron los gases de efecto invernadero respecto de 1980, como lo vimos en la clase anterior. 4.000 millones de personas dependen de las medicinas naturales. Entonces, y de las medicinas naturales las estamos destruyendo, estamos acaparando, ¿se entiende? Es como cuando matan a elefantes en la India, ¿no es cierto?, para sacarle el marfil. Y por la tontera, claro, para esa gente, esa cultura sí les sirve. Es como cambiarnos el chip. Nosotros somos otra cultura, ellos tienen otra. Pero uno nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo el mundo, como sociedad global, como ciudadanía global, vamos a entender que esto nos está haciendo mal a todos? Entonces,
para finalizar. El 2018, 1,7 planetas consumidos. El 2020, 1,65 planetas consumidos. 2050, 2,5 planetas consumidos. Es decir, claro, somos muchas personas. No significa que eso vamos a tener que liquidar personas y que bienvenida a la enfermedad. No. Lo que tenemos que es tener conciencia y empezar ya a cranearnos qué tipo de nueva energía utilizar y reutilizar y reciclar de una vez por todas. Entonces, síntesis de la clase, un pequeño video. ¿La entendieron? Sí. Sí. Aún más que el coronavirus. Y lo peor es que estaremos vivos en el 2050. Exactamente, ustedes son tan jóvenes que en el 2050 muchos de ustedes van a tener como 60, 70 años. O lo mejor a ver, incluso no, menos, unos 50 años. Yo estaré más viejo, a lo mejor ya no estaré presente. Y la palabra pequeña tiene un gran valor, exactamente, Pablo. Entonces, reflexiones finales. ¿Por qué es tan importante saber sobre el giro ecológico? ¿Por qué? Por el chat. Si quieren, ¿por qué es tan importante hoy día? Ahora, esta clase, ¿por qué les ayudó? ¿Qué aprendieron de esta clase? Porque no todos teníamos como bien, no todos sabíamos qué tanto era lo que contaminábamos, gastábamos, todo eso. O sea, uno sabía, pero no tan gráficamente y todo eso. Para poder crear conciencia sobre el tema, Marcela Hernández responde. ¿Quién más responde por el chat? A tener más conciencia sobre el tema. La conciencia del sobregiro. Exacto, porque muchos no lo conocen. Y se da solamente el día que ocurre el sobregiro y se olvida el tema. ¿Se entiende? Es como en la noticia. En el periódico y en la noticia, hoy día Chile, ¿no es cierto?, ocupó todos sus recursos. Y listo. Esa fue la gran noticia. Pero ¿cuál es lo importante de eso? Esperemos el próximo año cuando sea el otro. No, pues. Es hablar más del tema, es conversar más del tema, hablar del tema, hablar del tema, hablar del tema. Es como hablar de cuando las autoridades le dicen, por favor, la gente, quédese en la casa, quédese en la casa, quédese en la casa, no salga si no es necesario. Pero la gente toma conciencia. No, pues, no toma conciencia. Es lo mismo que este tema. Es lo mismo que este tema. ¿Qué es el problema? La falta de conciencia de No le hacen un seguimiento a la noticia, solamente como que ya lo dan y listo. O para muchos lo ven lejano, para muchos es como, no, que le están poniendo color. No se trata de eso. Ustedes, alguien lo dijo ahí, ustedes van a estar vivos en el 2050. ¿En qué planeta van a estar viviendo? ¿En qué Chile van a estar viviendo?
Por eso es importante que ustedes tomen conciencia en sus casas, como lo decía ahí, en lo cotidiano, ni siquiera hablar de lo macro, ni siquiera hablar de lo macro en el sentido de las empresas o de los grandes comercios internacionales, sino desde la casa. No ocupar tanta agua, ¿no es cierto? Reciclar, las botellas, ¿no es cierto? O las cajas de cartón en una bolsa, ir a dejarla en un lugar, aunque ahora es difícil. Pero, por ejemplo, ir separando las cosas, algo tan simple, algo tan pequeño que uno puede aportar. Porque si mezclamos toda la basura, se van a un vertedero, ¿no es cierto? Y allá no hacen ese trabajo de separar las cosas. Entonces, reutilizar las cosas, darle una utilidad. Pero no, estamos acostumbrados, no, ya se agotó, lo cambiamos y compramos el otro, y el otro, vamos a botarlo por ahí. No, pues. Porque por eso somos una serie, la especie humana de este siglo XXI, ¿no es cierto? Deja mucho que desear. Somos consumistas, materialistas, y nos hemos olvidado del medio ambiente. Paulito dice, no le dan continuación a los noticieros. Exacto. O sea, pasó nomás, pasó, por aquí pasó. Y como ya estamos tan concentrados en el coronavirus que quién sabe qué otras enfermedades van a aparecer en el futuro por lo mismo. Y más encima vamos a estar con menos agua y con más calor. Chuta, ya se complejo. ¿Cuál es tu aporte para disminuir la huella ecológica? ¿Cuál es el aporte de ustedes? ¿Alguien me puede decir? Que lo hago de conciencia, ojo. La conciencia sobre ahora que tenemos, ¿Sí? sobre el tema. Por Y ejemplo. desde ahí podemos dar un aporte. ¿Sí? Imagínate, en mi caso, yo cuando lavo o voy a lavarme las manos, corto el agua. Por ejemplo. O separando la basura. Reciclando. ¿Te das cuenta? Eso. Otros podrían decir, pucha, claro, yo al colegio me voy caminando en vez de tomar micro, en vez de ocupar el auto, que mi papá me vaya a dejar. ¿Entiendes? Todos podemos hacer un aporte en particular, especialmente con el agua. No dejar corriendo la llave, por ejemplo. Intento de cortar el agua mientras me vaya, no dejarla correr. Bien, Jared. Pequeñas cosas causan pequeñas diferencias. Exacto. Muy bien, Paula. Entonces, eso es lo importante, chiquillos. Les voy a dejar, ¿no es cierto?, este link que les va a gustar. Son unos links que ustedes lo van a poder ver, donde está lo que hemos hablado en clase, lectura complementaria. Espero que hayan disfrutado la clase, chiquillos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Les doy gracias a todos por estar en la clase. Les doy un abrazo a todos gigante. Actividades, a mí me toca dar actividades la próxima semana. La próxima semana me toca a mí dar clases. Los que tienen clases, no, pues esta semana me toca a mí. Sí, yo les voy a enviar una actividad en el Facebook, ¿ya? De lo que hablamos hoy día. Así que no hay problema. Así que cuídense mucho, y nos estamos viendo en cualquier momento. El viernes con los humanistas. Así que me despido de cada uno: Kenchi, Connie, Francisca Fuensalida, Jan Peña, Fabiana, Moisés, Felipe, Paz, Ignacia, Guacolda, Paulito, Marcela Hernández, Sergio Contreras, Manuel Ulloa, Nicolás Yáñez, Jared, Karen, Amaro, Valentina, Jovi, Estefanía, Catalina, Juliet, Marcela Hernández, Sergio Contreras, Villaray, Azucena, Lucas Venegas, Carlos de la Fuente, Vicente, Catalina Galvez, Miguel Cornejo, Alison Torres, Sebastián Venegas, Cristóbal Reyes, Estefanía. Tengan muy buena tarde, chiquillos, cuídense mucho, pero cuídense, por favor, cuídense harto, tómenle en serio lo que está ocurriendo, cuídense mucho. Te envío un abrazo a todos, un beso y estaremos en contacto. Gracias por asistir a la clase. Chao, profe. Me encantó que hayan asistido harto. Sí, me cuidaré harto. Chao a todos. Chao a todos. Chao, profe. Vicente, chao, que esté muy bien. Gracias, Yaray. Amaro, gracias. Fabiana también, Ignacia Guacolda, Moisés, Vicente, Sergio, los que me están escribiendo, muchas gracias. Cristina, muchas gracias por tu presencia en clase.